La actividad práctica que vamos a realizar en esta ocasión es bastante simple pero extraordinariamente útil para todo lo que vamos a hacer después, que es trabajar con gráficos en dos dimensiones utilizando la librería Matplotlib. Para desarrollar esta actividad les he dejado disponible el cuaderno de Jupyter con el que vamos a trabajar, además de un archivo de datos obtenido desde las estaciones meteorológicas en línea y una librería para trabajar estos datos obtenidos desde los repositorios en la web que nosotros trabajamos en una actividad previa y que aquí ya está lista para que la podemos usar y recoger desde la base de datos, desde el archivo de datos, la información que vamos a necesitar para graficar. Estos tres archivos deben estar ubicados en la misma carpeta, descomprimidos dentro de la misma carpeta de trabajo, para poder vincularse entre sí con facilidad, y es lo que vamos a hacer acá, tal como yo lo tengo ya disponible en mi computador. Y voy a abrir por tanto el cuaderno de Jupyter para comenzar a trabajar en lo que nos compete para este día. La idea de esta actividad es conocer lo esencial de la librería Matplotlib en sus componentes de PyPlot para poder realizar gráficas simples en 2D, gráficas de línea aún. Existe esta librería un montón de otros tipos de gráficos que podremos ir explorando en el futuro, pero por ahora, en esta parte, solo trabajaremos con gráficos de línea y vamos a ir presentando los elementos y componentes que nos permiten ir personalizando estos gráficos y darle algunas características útiles para nosotros, sobre todo en lo que vamos a trabajar más adelante, que es recopilar datos desde dispositivos externos para poder hacer análisis de esta información. Los gráficos nos van a ser muy útiles. Así que comencemos trabajando y yo les acompaño hasta los elementos que van a necesitar para realizar la actividad del día. Como es una librería, un módulo de librería que no es parte del core de Python, necesitamos importarlo como módulo. Y la forma para hacer eso ya lo hemos visto antes. Mediante la sentencia import le indicamos el nombre de la librería que vamos a importar, y como este nombre es un poco largo, ya empieza a tener sentido que los importemos con un nombre de fantasía, con un nombre corto, que nos va a facilitar las cosas para el momento de construir el código. Nos hace un código más simple de leer. En este caso, la librería Matplotlib la vamos a importar con la palabra corta plt. Ese va a ser su nombre corto. La librería PyPlot, nos vamos a referir a ella de esa forma. La librería PyPlot contiene dentro de sus elementos más básicos e importantes las figuras y los axes, que es un conjunto de ejes donde se van a graficar los puntos, sea en dos dimensiones con coordenadas x, y o con forma polar como con un ángulo con un radio, o con tres ejes para hacer gráficos 3D que vamos a ver en una ecuación futura. Por ahora vamos a conocer la sintaxis y la forma más básica para realizar gráficos en 2D utilizando plots organizados y configurados dentro de un subplot. Cuando necesitamos graficar utilizando Matplotlib y PyPlot, en este caso, necesitamos crear siempre al menos dos elementos para poder manipularlos con facilidad. Los dos elementos que se necesitan para hacer un gráfico son una figura y un conjunto de ejes. Estos dos elementos se crean automáticamente si utilizamos la instrucción subplots, y la forma más estándar de desarrollar esta instrucción es así. Le damos nombre a las variables que van a almacenar nuestra figura y nuestro conjunto de ejes, y esos van a ser el resultado de aplicar la función de pyplot.subplots. Y si no le damos ningún parámetro a la función, lo que nos va a hacer es una figura con un único conjunto de ejes en el cual vamos a graficar. El gráfico se realiza sobre los conjuntos de ejes. Por tanto, una vez que los hemos creado con esta instrucción, la siguiente instrucción más elemental va a ser crear un gráfico, un plot, sobre ese conjunto de ejes. Y en este caso vamos a ingresar simplemente 4 puntos puestos al azar para generar nuestro primer gráfico, y luego de eso vamos a mostrar el gráfico. La instrucción .show es requerida cuando estamos trabajando fuera del entorno de Jupyter Notebooks,
para poder desplegar una ventana que me muestra la figura, lo que hace la función .show es levantar la figura con lo que contiene adentro, que son sus ejes. En este caso podemos no incluirla cuando estamos trabajando en Jupyter Notebooks porque nos genera de todas formas la figura en línea, entre líneas, pero la vamos a escribir explícitamente para acostumbrarnos a que eso debe estar. Si ejecutamos esta instrucción, nos entregan primero un error porque no habíamos importado la librería previamente, y ahora que está importada tenemos construido nuestro primer gráfico. El primer gráfico contiene sencillamente los 4 puntos que hemos indicado, el 1, el 4, el 2 y el 3 en este orden. Lo estoy mirando en la escala del eje Y. Y en la escala del eje X me incluyó los números por defecto del 0 al 3. Fíjense que la forma más simple de graficar un gráfico es simplemente indicarle los valores de las coordenadas Y, las coordenadas de la vertical, donde van a estar puestos los puntos. Si no le entrego ningún otro parámetro a la función plot, me genera un gráfico de línea en el cual los vértices de la línea están dadas por las coordenadas que hemos puesto y en las coordenadas de X simplemente el índice de los elementos, el índice 0, 1, 2 y 3. Si quisiéramos hacer una correspondencia entre las coordenadas de X y las coordenadas de Y, la sintaxis que debemos escribir es así. Primero, un vector, una lista, en este caso con coordenadas de X, luego una lista con coordenadas de Y y luego un conjunto de opciones. Hagamos eso rápido solamente para familiarizarnos con la sintaxis. Si voy a graficar 4 puntos y vamos a hacer una correspondencia XY, crearé una lista donde voy a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 como mis coordenadas de X, coma, el segundo elemento son las coordenadas de Y, y en este caso el gráfico va a quedar exactamente igual, pero sin, ya no con los índices de 0 al 3, sino indicando el 1, 2, 3, 4, que son los valores de X que le di explícitamente, que podrían ser, solo para ver el cambio, 10, 20, 30 y 40. Eso nos construye un gráfico donde explícitamente le indico las coordenadas de X y las coordenadas de Y. La cantidad de elementos en X debiera coincidir y debe coincidir con la cantidad de elementos de Y. Si no coincide así, voy a tener un error que me dice que los elementos, las dimensiones no coinciden. Deben verificar, en general no van a tener problemas con eso, pero les muestro que eso debe ser así. Para hacer un gráfico en X e Y deben coincidir las coordenadas en X, la cantidad de elementos en X y la cantidad de elementos en Y. Y esta es la sintaxis básica. Coordenadas de X todas juntas, las coordenadas de Y todas en una lista, y luego un conjunto de opciones que me permiten, entre otras cosas, cambiarle el color a las líneas, cambiarle la forma, los tipos de elementos. Ustedes pueden ir a ver las distintas opciones dentro de la librería, perdón, dentro de la documentación de Matplotlib. Allí van a encontrarse con un montón de información. Yo voy a mostrar ahora solo algunas de ellas, las más rápidas de mostrar, las más comunes de utilizar. Las opciones que tengo para el gráfico va a partir, por ejemplo, con el color de la línea. Las opciones para los gráficos se agregan entre comillas. Entre las más comunes que nos vamos a encontrar es cambiar el color del gráfico. Por ejemplo, si le queremos que el gráfico sea rojo, ponemos una R y nos da la línea de color rojo. Por defecto era azul. También podemos hacer verde. Y las letras que pueden utilizarse van a estar descritas, como les decía, en la documentación. Ustedes pueden buscar allí los códigos que se utilizan para indicar los distintos colores y junto con eso puedo indicarle además el tipo de punto que vamos a tener y el tipo de línea que vamos a describir. Por ejemplo, si no le ponemos más opción o si ponemos un doble guión, lo que hace es la línea segmentada. El guión simple es la línea continua. Una línea con punto es este tipo de línea que se aparece, o en la misma comando de opciones
es posible agregarle también marcadores. Por ejemplo, agregarle marcadores de círculo con la letra O, y eso me marca los puntos vértice con eh, los puntos de vértice con un punto. Si agrego un punto más pequeño, me marca los puntos de vértice con un círculo más pequeñito. También puedo utilizar X para hacerlo, para marcar los puntos. Y hay otro tipo de marcadores que ustedes pueden ir consultando en la documentación. Yo les he mostrado recién las formas más básicas para ir cambiando los tipos de gráfico, y ustedes, por supuesto, consultando la documentación, van a ir encontrando bastantes más opciones de qué realizar. Pero vámonos a ir profundizando con los tipos de gráfico y los elementos que podemos agregarle al gráfico. Estas tres líneas son la forma más sencilla de construir un gráfico. Primero crear la figura y los ejes, sobre los ejes graficar y luego mostrar un gráfico, y al momento de decirle la función plot agregarle algunas opciones. Esta es la forma más básica y típica, y eso nos entrega ya un gráfico visualmente interesante y atractivo que ya nos entrega información. Pero por supuesto los gráficos necesitamos complementarlos con alguna información adicional. Títulos, leyendas en los ejes y otra información que nos va a permitir esclarecer los datos, esclarecer la información que está contenida aquí. La siguiente celda me muestra algo más de información. Si seguimos, antes de ejecutarla, si seguimos lo que está escrito en la secuencia de código, primero hacemos lo que siempre hay que hacer, crear la figura y los ejes que van a almacenar el gráfico. Luego, hacer el gráfico, indicar las coordenadas de X, las coordenadas de Y. No le he dado opciones a este gráfico. Y agregarle además algunas líneas que me incluyen etiquetas en los ejes. Un texto que va a ir en los ejes X, otro texto que va a ir en los ejes Y. Me permite cambiar los límites de alguna de las escalas, en este caso de la Y, e indicarle un título para este gráfico. Toda esta serie de instrucciones me entrega un gráfico un poco más complejo, que tiene un título, que tiene valores de etiquetas en los ejes, texto que está escrito en los valores del eje X y los valores del eje Y, y unas coordenadas que me permiten los límites para el eje Y, en este caso, entre -1 y 5. Me entrega forzadamente entonces que el valor mínimo que va a mostrar el gráfico es -1 y el más alto es 5, independiente de que los valores de datos no lleguen hasta estos límites, como aparecía acá en los ejes automáticos. Es un primer conjunto de opciones que nos van a permitir trabajar con gráficos que se vean estéticamente bien presentados y con la información correcta y completa para poder interpretarlos una vez que los estemos viendo. Exploren ustedes estas opciones distintas que van a encontrar, exploren también cómo se verían cambiando límites de ejes y otros textos, por supuesto. Y una vez que hayan hecho esto, pasemos a darle el primer uso. El primer uso va a ser para graficar datos de temperatura que hemos venido recogiendo ya en una actividad previa y que las hemos extraído desde la información en línea de las estaciones meteorológicas para Chile, y que hemos procesado o preprocesado mediante una librería que llamamos Meteodato y que construimos en una actividad anterior. Para utilizar esto, vamos a utilizar estas líneas que ya hemos visto antes. Importamos nuestra librería Meteodatos con un nombre corto y leemos los datos a partir del archivo que está almacenado junto con este cuaderno de Jupyter, ya lo tenemos allí, y lo guardamos en una variable que se llama datos. Esos datos que aparecen allí van a contener toda la información, en este caso para el mes de marzo de 2023, todos los días las mediciones de temperatura cada 20 minutos y bastante información, de la cual nosotros nos va a interesar únicamente la temperatura de superficie medida en cada momento. Sobre esa información, que ya sabemos cómo leer, la vamos a procesar ahora en forma gráfica. ¿Cuál es la forma más simple de hacerlo? Si ya tenemos esta información almacenada en una variable que se llama datos, bueno, vamos a filtrar de todo este conjunto de datos aquellos
que están bajo la cabecera llamada TS. Utilizo la función filtrar cabecera, que la habíamos construido previamente. Utilizo todos los datos desde el primero en adelante, sea eliminando el primero, porque el primero representa el texto de cabecera. Y luego esos datos los envío a un gráfico. Creo un gráfico, creo sus ejes y sobre el eje grafico lo que guardé de temperatura TS y eso me muestra el primer gráfico de temperatura que incluye todos los datos de temperatura obtenidos dentro del archivo de datos, todos los valores de temperatura desde las 0 horas del 1 de marzo hasta las 23:40 horas de la última medición del último día del mes de marzo. Aquí está toda la variación de temperatura. Una primera vista de este gráfico nos muestra que el mes de marzo fue un mes bastante caluroso para Santiago de Chile. Las temperaturas máximas alcanzan en torno a los 30 grados y hasta casi los 35 grados, y las temperaturas mínimas no descendieron de los 10 o 12 grados. Ya nos da al tiro una información bastante decidora del comportamiento de las temperaturas instantáneas medidas cada 20 minutos para todo el mes de marzo, un total de más de 2000 datos que están graficados aquí. Por supuesto, hacer gráficos implica ir recogiendo de los datos información útil para visualizarla y centrar en aquellos elementos que nos resulten más deseables de representar gráficamente. Por ejemplo, quisiera filtrar las temperaturas solo para el primer día del mes. Si usamos las funciones que hemos ya construido previamente, podríamos utilizar las funciones filtrar cabecera junto con filtrar día y le indicamos los datos que tenemos de conjunto a la información del día que queremos filtrar, la variable que queremos filtrar TS y le quitamos la cabecera, y de esa forma tenemos toda la información de un solo día de las temperaturas medidas para el primer día del mes de marzo, en este caso, en una variable que se llama TS01 y que la podemos representar, imprimir y ver todos sus datos. Estos son todos los valores para el primer día del mes de marzo. Pero por supuesto lo que yo quiero no es representarlos numéricamente, sino representarlos gráficamente. Para eso exploremos y apliquemos lo que hemos visto. Cómo se construye un gráfico, ya sabemos. Creamos una figura, creamos los ejes mediante la función de pyplot.subplots. Luego, sobre el eje, imprimimos la variable que queremos representar, en este caso esta, TS01. Todos estos datos que están aquí los vamos a graficar. Eso está guardado en TS01. No le estoy ingresando, fíjense, valores en eje X, simplemente le estoy dando los valores de Y. Los X me los está mostrando por defecto como el índice del número que se está graficando. Y luego imprimo, o muestro más bien el gráfico. Aquí tengo los datos, las variaciones de temperatura para los datos filtrados para el día 1 de marzo. Llegado aquí, sabemos que podemos construir este tipo de gráficos rápidos. Apliquémosle ahora algo más de opciones de graficación y ejercitemos de esta forma algunos de los parámetros de opciones que hemos visto previamente. Voy a ir agregando algunas opciones y ustedes las van a ir encontrando de utilidad para poder realizar luego la actividad que les voy a requerir. Primero, sobre una figura puedo incluir más de un eje y hay varias formas de hacer eso. Luego es posible, por ejemplo, sobre un mismo par de ejes que está ahora representado como AX, podría crear más gráficos. Por ejemplo, si le agrego una segunda serie de datos, voy a hacer eso. Voy a agregar una segunda serie de datos que le voy a llamar TS02 y eso va a ser el filtrado de los datos no para el 1, sino para el 2 de enero. Esa serie TS02 va
a ser graficada también dentro del mismo eje AX. Puedo agregar más de un eje. Entonces, en el mismo eje grafico los datos de TS01 para el primer día del mes y grafico también los datos de TS02 para el segundo día del mes, y ahora ambos se construyen sobre el mismo par de ejes. Y puedo hacer lo mismo para un tercer día y para los que deseemos en realidad. Y el tercer día va a ser el del tercer día del mes, y ese lo voy a graficar en el mismo eje, pero con una línea distinta. Y aquí tengo los datos. Vean que se han ido cambiando de color. Por defecto, el primer gráfico que se hace es de color azul, el segundo es de color naranja, el tercero de color verde, y así lo podemos identificar que el primer día llegó hasta un poco más de 30 grados, el segundo día fue más caluroso y el tercer día fue un poquito más fresco. Tenemos allí ya información, pero por supuesto este gráfico está bastante todavía incompleto. Sería útil saber, por ejemplo, a cuál corresponde cada uno de los días de las líneas que están aquí. Esa información se puede realizar utilizando etiquetas. A cada gráfico, al momento de hacer cada una de las opciones plot, entre las opciones, además de poder indicarle explícitamente el color, por ejemplo, que la primera fuera roja en lugar de azul, los otros colores se cambiaron automáticamente, pero los voy a escribir explícitamente para saber que el primero es rojo, el segundo va a ser azul, no, el segundo lo vamos a hacer verde para hacer el orden, y el tercero lo vamos a hacer azul para tener esa idea del RGB. Ahí están los 3 días, y el primero le vamos a agregar explícitamente una etiqueta. Una etiqueta que diga, una etiqueta es un texto, y ese texto va a contener la información de el día que corresponde ese gráfica. Y voy a hacer lo mismo para los otros días, diciendo que el segundo es el día 2 y el tercero es el día 3. Si agrego etiquetas y ejecuto, estas etiquetas todavía no se muestran. Para que sean mostradas en la gráfica, tengo que agregarles una opción al gráfico. Y esa opción se hace sobre los ejes a x.legend. Si le agrego la leyenda a los ejes, ahora se muestra un elemento gráfico que me está indicando cuáles son las curvas que representan cada uno de los textos. Por supuesto, el texto que aparece aquí es el que hemos escrito. Entonces aquí podría ser el lugar de la fecha, le ponemos 1 de marzo, 2 de marzo, 3 de marzo, algo más explícito, y también podría ser una forma de representación. Tenemos la chance de hacer gráficos sobre un mismo par de ejes, hacer gráficos que vayan incluyendo distinta información y indicándolo con distinta línea, y por supuesto podemos agregarle opciones, que una sea con línea continua, otro sea con línea punteada y otro sea con otro tipo de línea segmentada, y vamos a tener distintos tipos de gráficos también representados de esta forma. Ya ven ustedes que podemos ir agregando opciones de gráfico para ajustarlo a nuestras necesidades. Pero otra forma de hacer los gráficos es creando múltiples ejes aprovechando las funciones de subplot. Voy a copiar estas primeras 3 líneas en otra celda para poder continuar en otra forma de hacer los gráficos. Las primeras 3 líneas lo que hacen es recoger la información de los 3 primeros días. La segunda es crear unos ejes, pero ahora vamos a usar la función subplot con algunos otros datos. La función subplot me va a permitir poder dividir el área de gráfico, el área de la figura en los casos anteriores contiene un solo par de ejes, en la misma figura crear varios ejes, y eso lo indico mediante una representación matricial de cómo van a ser esos ejes. Por ejemplo, puedo dividir la figura en
una fila y dos columnas. El primer número indica la cantidad de filas, el segundo la cantidad de columnas. Si ejecuto esto, me hace, fíjense, un gráfico donde la misma figura se representa en una fila y dos columnas, significa dos gráficos que están en el eje horizontal. Puedo al mismo tiempo, bueno, puedo hacerlo también que sea de dos filas y una columna, y eso hace una división del gráfico de esa forma. Y puedo hacer, por supuesto, formas más complejas de, cantidad de gráficos, de cantidad de subgráficos, subplots que se van a estar dentro de la misma figura. Dejemos para nuestro ejemplo una fila y dos columnas. Dentro de las opciones de subplot podemos también indicarle el tamaño de esa figura. El tamaño de esa figura está medido en unidades que visualmente pueden representar pulgadas. No son tan indicativas de cuál es la unidad de medida, pero si ustedes empiezan a cambiar parámetros se van a dar cuenta que podemos pasar también de figuras cuadradas, por ejemplo, 5,5 pulgadas, que es la figura se transforma en un cuadrado, y las coordenadas X, la primera significa coordenada X, la segunda coordenada Y, medidas desde este punto hacia abajo a la derecha. Si le doy 2 en X y 5 en Y, me queda una figura muy angosta. Si le doy 7 en Y, 5 en X, me queda una figura un poco más ancha. 7 y 3 puede ser una forma adecuada para representar los gráficos que vamos a hacer. Dejémoslo así. Ustedes pueden jugar con algunos números para saber de qué forma se van configurando las opciones de construcción del gráfico. Pero lo que quiero mostrar más ahora es que esta figura ahora contiene dos ejes. Cada una de estas áreas es un eje y en cada una de ellas puedo graficar independientemente. Ambos se están ahora almacenando en una variable que se llama ax. Voy a ponerle axis para ahora solamente distinguirla de la que hemos hecho antes, que era un solo eje. Ahora le estoy agregando la s para mostrar que es plural, que hay varios ejes aquí. Y de esa forma tengo que seleccionar sobre cuál eje voy a hacer el gráfico. Si digo que voy a trabajar sobre el eje 0, entonces sobre allí puedo hacer, por ejemplo, un plot. Y en el eje 0 voy a graficar TS01. Si hago eso, allí tengo el gráfico en el primero de los dos elementos que están en axis. El segundo es ese. Entonces puedo elegir en cuál de los subplots voy a realizar el gráfico y puedo hacerlo, por supuesto, en ejes separados. Axis 1, punto plot, ahí voy a graficar el segundo día. Y ahora tengo entonces un gráfico diferente en cada uno de los elementos del subplot. Tienen también entonces aquí la opción de generar, por supuesto, también leyendas y todo lo que hemos visto antes y cambiar los tipos de línea y los colores, todo eso indicándole sobre qué eje voy a cambiar los colores. Por ejemplo, hacerlo solo sobre el segundo, es el segundo el que cambia y no el primero de ellos. Entonces allí tienen también algunas otras opciones adicionales para poder trabajar. Con lo que hemos visto, vamos a dejarlo hasta aquí por esta actividad en contenidos, porque ahora vamos a presentarle el desafío que van a usar ustedes tomando lo que hemos trabajado hasta ahora. Vamos a trabajar sobre los datos que hemos recogido desde el archivo CSV y que están almacenados aquí en esta variable datos. Pero, como ven, puede ser en ocasiones un poquito medio confuso saber filtrar esos datos y es mejor, como lo hicimos aquí o como lo hicimos en esta línea, yo ya se los di hecho, ustedes averigüen cómo implica y qué significa hacer esto. Pero les voy a dar también una instrucción adicional que está aquí ya escrita para almacenar todos los datos del mes en un diccionario. Vamos a volver a trabajar sobre los tipos de variables de diccionario porque van a ser muy útiles también para nosotros más adelante.
Y en este diccionario tenemos almacenado toda la información de las temperaturas del mes organizados por día y en una segunda, en una lista, en una segunda variable que se llama días, van a estar todos los textos que implican los días. ¿Cómo llenamos estas dos variables? Bueno, aquí está la rutina que se hizo para eso. Ustedes léanla para saber cómo consiste en hacerlo. Pero voy a salir de aquí. Una vez que esté esto ejecutado, vamos a tener dos variables. Primero, vamos a mirar días. Días es una lista que contiene todos los días que están registrados en el archivo. Fíjense que incluye un día siguiente del mes de abril, porque allí se produjo una medición, que es la primera, la última del mes de marzo, que consiste ahí. Pero si leemos como una lista, el primer elemento de la lista es el primer día del mes, el segundo elemento de la lista es el segundo día del mes, y de esa forma tenemos los valores almacenados, sabemos qué días están guardados. ¿Por qué es interesante ver eso? Porque en TSMES está organizado toda la información en la forma de un diccionario donde la llave para entrar es ese valor del día. Entonces, si a TSMES le digo, por ejemplo, deme las temperaturas para el día que está en el primer índice de días, tengo todas las temperaturas del 1 de enero. Si aquí están en el día 2 todas las temperaturas del segundo día de enero, entonces podemos solamente para imprimir, para saber qué estamos mirando. Ahí estoy mirando todas las temperaturas que corresponden a ese día, para un día cualquiera, por ejemplo el día 16 del mes, que corresponde al 17 del calendario. Esas son las temperaturas del día. Tienen una forma súper rápida de recoger la información a partir de lo que se leyó desde el archivo CSV, y por eso se las dejo disponible, porque la van a necesitar para poder realizar las tareas que están indicadas ahora en esta actividad. Rápidamente les voy a dar lectura de la actividad con alguna rápida explicación también de qué vamos a hacer, qué es lo que se requiere que ustedes hagan. Lo primero que vamos a hacer es un gráfico para las temperaturas del día 1 de marzo. Ese gráfico en realidad ya lo tenemos. Es este. Quitándole las otras días que habíamos tenido. Esos son los gráficos para la temperatura del 1 de marzo. Pero este gráfico no tiene el eje X, no está bien graduado, está indicado solo como índice de valores entre la medición 0 de ese día y la medición 70 y algo de ese día. Pero aquí lo que debería aparecer es la hora. Aquí son las mediciones a las 0 horas, las 12 de la noche, y aquí son hasta las 0 horas del día siguiente. Entonces, y aquí debería yo leer abajo las horas en que fue medida esa temperatura. Y eso es lo que se pide. Entonces ustedes, tomando lo que han trabajado en actividades previas, tienen que transformar los valores del eje, es decir, una serie, tienen que construir básicamente una lista que nos permita representar los valores de la información de la hora en que fue tomada la temperatura en un formato de 0 a 24 horas, pero que se maneja como un formato de tipo flotante. No vamos a meternos en formato de día y fecha, de día y hora, sino que vamos a decir que las 3:30 de la mañana eran simplemente 3.5, o que las 12:40 a mediodía, que son las 12 horas y 40 minutos, se van a representar como 12,67, aproximado del 12,6666 periódico, que representan los 40 minutos de una hora de 60. Entonces, ustedes van a tener que hacer una conversión de tal forma, utilizando lo que ya han aprendido antes, de tal manera de que el eje X se represente en un formato aquí, en un día, yo quiero ver de 0 a 24 y poder seguir de esa forma a qué hora fue tomada la medición de temperatura. Junto con eso, cada gráfico va a decir una leyenda, un título de ejes. Aquí va a decir que es hora del día, y aquí tendría que decir que es temperatura en grados Celsius.
Y por supuesto, siempre se necesita un título de gráfico para saber a qué corresponde. Y el título deberá decir que esta es la temperatura del día 1 de marzo del 2023. Entonces, así se queda bien construido un gráfico y ese es su primer desafío para esta actividad. El segundo desafío implica trabajar sobre todas las temperaturas del mes, aprovechando que ya tienen todo almacenado en esta variable de ese mes, organizados por día como diccionario. Van a tener que trabajar sobre cada uno de los días para sacar la temperatura máxima y van a destacar la temperatura máxima, van a calcular la temperatura máxima de cada día y luego van a hacer un gráfico de todo el mes, que sería un gráfico similar a este, pero en el cual solo van a aparecer los puntos superiores, solo las temperaturas máximas de cada mes marcadas con un puntito y unidas por una línea segmentada. Eso es lo que se pide para el segundo gráfico. Y abajo en el eje, en lugar de aparecer entre 0 y 2000 variables, va a aparecer aquí el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 31 de marzo. Eso es lo que tiene que aparecer como eje en el X del segundo gráfico que van a realizar. Y una vez que tengan realizado ese segundo gráfico, para construir un tercer gráfico, van a tomar toda la información del gráfico 2 y le van a agregar los puntos que incluyen la temperatura mínima de cada día. Entonces van a tener un gráfico que tiene todos los puntos superiores de esta gráfica y todos los puntos inferiores de esta gráfica en dos líneas de color diferente y con una leyenda a un costadito. Una leyenda, me refiero a algo de este tipo, que indica cuál línea y qué color corresponde a la temperatura máxima y cuál línea y qué color corresponde a la temperatura mínima. Esa es su actividad para aplicar lo que han visto hoy acerca de la construcción de gráficos. Y con eso van a tener ya una práctica suficiente para poder realizar gráficos con rapidez y luego representar información en forma muy adecuada cuando estemos recopilando datos desde nuestros sistemas automatizados que vamos a trabajar muy prontamente en el futuro. Que tengan una muy buena práctica con esto y nos encontramos en la siguiente actividad.